kodesh mimehayru beyumayni even I Yerushalayim mira kodesh even I Yerushalayim mira kodesh mimehayru beyumayni even I Yerushalayim mira kodesh Yerushalayim mira kodesh mimehayru beyumayni even I Yerushalayim mira kodesh Yerushalayim mira kodesh mimehayru beyumayni oy 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 boenai berachamo boenai berachamo o Yerushalayim umay oy 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 boenai berachamo boenai berachamo o Yerushalayim está cuidando a todo el pueblo. Entonces, si la Torá me encomienda preocuparme de salvar a un solo Yehudí en una situación de peligro, ¿cuánto más y mucho más es la mitzvah de cuidar a Klal Israel, a todo el pueblo de Israel cuando está en situación de peligro? Y no hay discusión de que nuestro estado lamentablemente está en constante situación latente de peligro, de enemigos internos y de enemigos externos por todos lados. Por eso una persona que dice, no hace falta tener ejército, está confiando en el milagro. Y nosotros sabemos de que la Torá y los Jajamim nos enseñan que en lismoch halanes, nosotros no nos podemos apoyar en los milagros. Ojo, nosotros creemos en los milagros. Pero una persona no puede decir, yo me voy a tirar del 10º piso y Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu va a poner un colchón abajo, ¿sí? O va a extender sus manos y yo me voy a salvar. No, esa es una persona que se suicidó y según la Torá se mató a sí mismo. Pero él confió en Akadosh Baruj Hu. Besada. Confía en Akadosh Baruj Hu, pero no confíes en que Hashem te haga milagros, que es muy diferente. Y esa es la situación en la cual nosotros vivimos hoy en día. Tenemos enemigos en el norte, tenemos enemigos en el único lado que no tenemos enemigos es en el oeste. ¿Saben por qué? Porque hay Mediterráneo. Pero en todos los demás lugares, en todos los demás puntos cardinales, y también dentro de nuestro país, lamentablemente, tenemos enemigos, y tenemos países enemigos, y tenemos terroristas, y por eso tenemos que defendernos. Entonces, cuando un Yehudí hace el ejército, y se alista al ejército, está cumpliendo esta mitzvah. Y dijeron Jajamim en el tratado de Sanedrín, Kol amekayem nefesh achat mi Israel, que toda persona que salva a un alma de Israel, ma'ale alava katuv, la Torah lo considera que ilu kiem olam male, como si hubiera salvado, sostenido un mundo entero.
completo. Salvar a un Israel solo implica no solamente a él, implica a él, a su descendencia, a toda una historia, también los que vienen antes de él. Entonces, cuando estamos hablando de Klal Israel, de Am Israel, mucho más. Y esta guerra en la cual nos encontramos se considera, según los Jajamim, Milchemet Mitzvah. Como dice el Rambam, el Maimónides en Ilhot Melachim, las leyes de los reyes, Eizoi Milchemet Mitzvah. ¿Cuál es la milhamá que es mitzvah, que es obligatoria? Zo Milchemet Shiva Amemim. La primera mitzvah es la mitzvah de los 7 pueblos que vivían aquí en la tierra de Canaán, de la conquista de Eretz Israel, cuando Yoshua bin Nun entró a conquistar la tierra. Esa es Milchemet Mitzvah. La milhamá, la guerra de combatir contra Amalek. Y dice el Rambam, hay otra milhamá, hay otra mitzvah más que es Milchemet Mitzvah. ¿Cuál es? Ezrat Israel, el ayudar a Am Israel, miad tzar, en contra del enemigo, sheba aleyem, que viene hacia él. O sea, cuando un yudí participa de una guerra para defender a su pueblo, según el Rambam, eso se considera Milchemet Mitzvah. En la Torah tenemos otro tipo de milhamá que se llama Milchemet Reshut. ¿Qué significa Milchemet Reshut? Milchemet Reshut es una milhamá que el rey, por ejemplo, decide que quiere ampliar los límites de la tierra prometida. O sea, según la Torah, Eretz Israel tiene sus límites. La Torah en la Parashá de Mas'ei nos dice los límites norte, sur, este y oeste de Eretz Israel. Pero nos enseñan Jajamim, nos enseña la Torah, que el rey tiene derecho, si quiere, de ampliar esos límites. Pero eso ya no es obligación. Eso ya es, si el rey tiene sus motivos por los cuales quiere ampliar, ¿sí?, la conquista de la tierra, y eso lo hizo David Amelech, por ejemplo. Entonces, eso se llama Milchemet Reshut. Milchemet Reshut tiene otros reglamentos. Aquí estamos hablando de Milchemet Mitzvah, es una milhamá, una guerra que es obligatoria. Cuando hay que defender a Am Israel, cuando hay que defender a un yudí, eso es obligación, no es si quiero o no quiero. Es mitzvah. Y por eso, cada individuo tiene la obligación de poner en peligro su vida yendo a la guerra, más de lo que normalmente una persona tiene que ponerse en peligro en la vida cotidiana. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que les di antes de la persona que se está hundiendo. Es como más, si la persona no sabe nadar bijlal, ¿verdad? Que no se va a tirar al río, al agua, para hundirse él mismo. Pero bueno, aquí que si sabe más o menos. Entonces ahí Ulay también estaríamos en duda. Si la persona tiene obligación de ponerse en un peligro bastante real para salvar la vida de su compañero. ¿Qué? O por ejemplo la discusión famosa que hay en el Talmud. Una persona está en el desierto y tiene un vaso de agua. Ese vaso de agua, para poder subsistir hasta que se llegue a un lugar habitado, que no es desértico, a un oasis, le sirve como líquido a una persona, pero los que están caminando son 2. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. Si yo me tomo solo el vaso de agua, me voy a morir, me voy a vivir, pero mi amigo se va a morir.
Si yo reparto el agua por la mitad, mitad para mí, mitad para él, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Los dos van a morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la halajá? Que los dos mueran. ¿Están de acuerdo? ¿De Julio? ¿Por qué no? ¿Ah? El más débil. ¿Cómo mides la fuerza? ¿Que el que tiene más músculos? No entiendo. No, esa es una discusión entre Rabbi Akiva y Ben Azai. Hay quienes dicen que hay que repartir, pero hay quienes opinan que no. Que Hayeja, que tu vida está antes que la vida de tu compañero. O sea, Najón, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Rega, no, lotamut al damreja, no puedes quedarte parado, ¿sí? No puedes quedarte sin ayudar a tu compañero cuando está en peligro de vida. Pero eso es cuando no es a cuesta de mi vida. Pero la pregunta es, ¿yo tengo que poner en peligro mi vida para salvar a mi compañero? En la vida cotidiana, en la vida normal, respuesta, no. ¿Por qué? Dice Rabbi Akiva, Hayeja Kodmim, se aprende del versículo que tu vida está antes de la vida de tu compañero. Pero nosotros sabemos de casos que soldados que se han sacrificado. Oh, ¿soldados en qué momento? En la guerra. La guerra es otra cosa. La guerra es otra historia. Todo lo que acabo de decir es no en la guerra. No. Cuando hablamos de salvar la vida de otra persona, de hacer el cálculo, ¿hasta qué punto yo me pongo en peligro para salvar a mi compañero? Ahí hago los cálculos. Si yo lo salvo a él, me voy a poner a mí en un gran peligro, o me voy a morir yo, etcétera, etcétera. Pero dicen Jajamim que todos esos cálculos de que la persona no debe ponerse en peligro, ¿sí? Que en el momento que yo quiera salvar a mi compañero, hay muchas probabilidades que yo pierda la vida en ese momento. Todo eso es, tanto a nivel particular como a nivel general, de salvar a una o a varias personas. Eso es cuando estamos fuera de la guerra. Pero cuando estamos en la milhamá, cuando estamos en la guerra, cuando existe la necesidad de poner en peligro a personas para salvar en la contienda, para salvar al pueblo, ahí el individuo, afiro el particular, tiene que estar dispuesto a poner su vida en peligro, a pesar de que las posibilidades, ¿sí? ¿Sí? O bueno, aquí que si uno lo pone en la balanza, entonces el peligro es muy grande. Ulay afilu más que el salvarse. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo qué pasa en una situación de que no hay ninguna posibilidad de poder vencer en la guerra, que quizás ahí ya entraríamos en otra categoría. Pero estamos hablando en una guerra normal. En una guerra normal, las posibilidades de perecer son muy grandes, como así las posibilidades de vencer o de salvarse. Ya dice el Rav Kook, la Torah dice, también esto aparece en nuestra Parshá, si una persona tiene que cumplir una mitzvah de la Torah, pero para eso tiene que poner en peligro su vida. Por ejemplo, una persona que en Shabbat se siente muy mal
y siente que, no sé, que está en peligro, entonces ¿qué hace? ¿Puede profanar Shabbat o no puede profanar Shabbat? ¿Ah? ¿Mejor? Eso se llama pikuach nefesh. Para salvar la vida se profanan todas las mitzvot de la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Menos 3. Idolatría, adulterio y asesinato. Pero todas las demás mitzvot de la Torah, si una persona tiene que elegir entre salvar la vida o cumplir o dejar de cumplir una mitzvah, entonces la persona tiene que abstenerse de la mitzvah. Puede profanar, afilu que sea una de las mitzvot más graves de profanación, como es Hilul Shabbat. Profanar Shabbat es el castigo más grave que hay en toda la Torah. Lapidación, skilá, no importa. Bajai baem. Dice la Torah, vivirás en ellas y no morirás en ellas. De ahí se aprende, ¿qué se aprende, jóvenes, de ahí? Que pikuach nefesh, que la vida de la persona vale más que las mitzvot. Y por eso la vida desplaza el cumplimiento y la transgresión de las mitzvot. Dice el Rav Kook, eso es hasta que se llega a la guerra. En la guerra esa regla no se aplica. ¿Cómo sabemos que no se aplica esa regla en la guerra? ¿Cómo sabemos? Pashut meot. Si la Torah te obliga a ir a la guerra, ¿qué pasa normalmente en la guerra? No de todo. ¿Qué es lo que pasa en la guerra? La persona se pone ¿en qué? En peligro. Su vida se pone en peligro. Entonces, la Torah te está ordenando ¿a qué? A ponerte en peligro en la guerra. En una guerra que se maneja a nivel de naturaleza, natural, ¿no? La gente se muere, ¿no? Los soldados se mueren. Entonces, ¿cómo puede ser que la Torah te ordena, ve a la guerra? Ahí te estás poniendo en peligro. Y la Torah te dice siempre que no te pongas en peligro, no transgredas, no pongas en peligro tu vida para cumplir mitzvot. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la Torah te dice al revés. Cuando tienes que conquistar Eretz Israel, tienes que ir a la guerra. Y si vas a la guerra, ¿qué es lo que puede suceder? Que te pueden matar. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Entonces, eso quiere decir, interesantemente, de que las reglas de Pikuach Nefesh en la Milhamá, en la guerra, no existen. ¿Por qué? Porque la guerra es una situación de Pikuach Nefesh. La guerra es una situación en esencia de peligro y la Torah te dice, introdúcete en esa situación. Cuando estamos en la vida normal, en la vida civil, y ahí tienes que elegir si cuidar tu vida o profanar el Shabbat, entonces ahí hay que profanar el Shabbat. La vida vale más. Si yo tengo que, lo aleino, una persona tiene una enfermedad y tiene que profanar, ¿sí?, comer algo prohibido para cuidar su salud, porque eso es lo único que le puede salvar la vida, entonces tiene que comer lo que no es kasher. Pero cuando estamos en la guerra, toda la esencia de la guerra es entrar en situación de peligro de muerte. Y a pesar de eso, la Torah te obliga a que lo hagas. La Torah te dice, tienes que ponerte en peligro para conquistar Eretz Israel, para acabar con Amalek, para... ¿Cuál fue la tercera guerra? ¿Se acuerdan que dijimos? Para defender a Israel de sus enemigos. ¿Entienden qué grandeza tiene esta mitzvah? Así también opina el Rav Waldenberg en Tzitz Eliezer. O sea,
la regla de que tu vida está antes que la vida de tu compañero se borra en el momento de ¿qué? De la guerra. Ahí no, ahí al revés. Ahí tú tienes que dar tu vida para los demás. El señor Melden preguntó cuántas veces se vio que soldados mifakdim, generales, tenientes, sargentos, que de repente tiraron una granada y estaban ahí 20, 30 soldados, y ¿qué hace uno de los valientes soldados ahí? Se tira encima de la granada para que él muera y no se mueran todos los demás. Pregunta, en la vida civil, yo no estoy seguro que eso sería lo que hay que hacer. No digo que esa es la respuesta, ¿sí? Porque Ulay podemos decir que un atentado es una especie de mini guerra, pero bueno, eso lo dejamos de lado. Pero en la guerra los cálculos de mi vida como más importante o anterior a la vida de los demás a los cuales estoy defendiendo, no existen. Ela kol anshei hamilchama. Todas las personas que van a la guerra como una sola persona, mejuyavim, tienen la obligación del imsor, de entregar cada uno y uno su alma para salvar la vida de su compañero. Entonces aquí, ¿saben lo que descubrimos, señores? Algo muy importante, que hay que saber diferenciar entre la salahot del individuo y la salahot del tzibur, del klal, del pueblo. Aquí tenemos un ejemplo claro de que no funciona de la misma manera, no es lo mismo. En forma general, la halajá es semejante, igual entre el individuo y el pueblo. Pero hay momentos en los cuales la halajá se difiere de una manera contundente y eso se manifiesta en este ejemplo. Esa es la primera gran mitzvah que se cumple cuando se va a la tzavá, leatzil, salvar a Am Israel. La segunda mitzvah es... ¿Qué? No, esa es la primera. Sí. La segunda es conquistar la tierra de Israel y asentarla. O como dice el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que tenemos una mitzvah de conquistar la tierra de Israel que no esté en manos de otras naciones. ¿Cómo se llama eso en otras palabras modernas? Dependiente. Estado de Israel. Según el Ramban, tener un estado judío donde nosotros somos los que aquí gobernamos, es mitzvah de la Torah. Y la mitzvah de vivir en la tierra de Israel es una mitzvah que según el Midrash vale por todas las demás mitzvot de la Torah. Y eso está antes que el espíritu de democracia. La democracia es otra cosa. La democracia es el tipo de gobierno. Ya estamos en el... ¿sí? O sea, la pregunta es ¿cuál es el tipo de gobierno que tiene que haber en Am Israel? Monarquía, democracia, no sé. Pero la democracia no puede ir en contra del principio de eso es otra cosa. El Melech, el rey, no puede contradecir la ley de la Torah en lo que la Torah no se lo permite.
¿Sí? El rey no puede decir, se puede cocinar en Shabbat. No se puede cocinar en Shabbat. Pero el rey, por ejemplo, sí puede decir, ahora vamos a la guerra. Y en la guerra se puede profanar Shabbat. ¿Entiende? Ahí está el punto. Pero mi punto es otro. ¿Cuál es? Mi punto es el que, habiendo elegido la democracia... Señor Mendel, ¿por qué me quiere llevar a la política? Yo quiero hablar aquí de... Pero estamos hablando de los enemigos internos. Está bien, señor Mendel. La democracia es un tema aparte. ¿Sí? La democracia es un medio, no es la esencia. La esencia es de que aquí nosotros tengamos el poder y gobernemos aquí en esta tierra. Eso es lo que dice el Ramban. Y otra vez, esta mitzvah desplaza lo que es el pikuach nefesh, el peligro de los individuos. ¿Por qué? Porque otra vez, si yo tengo una mitzvah, jóvenes, de conquistar esta tierra y de gobernar sobre ella, ¿cómo se conquista una tierra? Que yo vengo aquí y le digo a nuestros enemigos, aquí estoy, por favor váyanse, ¿Najón? Se van a ir. ¿Sí? Así funciona, ¿Najón? No funciona así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pelear. ¿Y cómo se pelea? Con la guerra. Y para hacer una guerra se necesita un ejército. Entonces, otra vez la Torah te dice, tienes que ponerte en peligro. ¿Por qué? Porque hay que conquistar la tierra de Israel. ¿Cómo? Luchando. ¿Pero cómo? En la lucha, pikuach nefesh, me pongo en peligro. Najón, para cumplir esta mitzvah hay que ponerse en peligro. ¿Entienden cómo cambian los conceptos cuando hablamos de la generalidad del pueblo y del individuo? Un individuo particular no se puede poner stam en peligro. Pero cuando eso ya incumbe lo que estamos diciendo aquí, luchar para defender o luchar para conquistar la tierra de Israel, y eso se hace luchando con un ejército, ahí sí tienes que ponerte en peligro. ¿Qué me vas a decir? Hashem nos va a ayudar. No podemos otra vez, como dijimos antes, apoyarnos en el milagro. En las guerras mueren soldados de ambos lados. Y nosotros siempre tenemos la esperanza de que de nuestro lado, Bezrat Hashem, haya lo mínimo necesario. Pero no hace mucho tuvimos el Mivtza de Tzuk Eitan en Gaza y lamentablemente murieron soldados. ¿Qué? La misma que se está comentando de conquistar y asentarse en la tierra de Israel, ¿se da en el marco de la guerra a nivel global o también puede un yehudí en Israel y hacerse individual en el peligro? Entonces, Badai, de que lo que preguntaron está muy bien. ¿Qué pasa con un yehudí que viene a vivir a Eretz Israel y no fue al ejército? ¿Verdad que estás cumpliendo la mitzvah de vivir en Eretz Israel? Sin ninguna duda. Pero para poder vivir en Eretz Israel tienes que tener a Eretz Israel en tus manos. Si no, ¿cómo vas a vivir? Mejor, teóricamente uno podría decir, bueno, yo voy a vivir aquí, ¿sí? Bajo un gobierno palestino. ¿Qué te parece la idea? Puede ser también. ¿Por qué Hasbe Jalila? Hay algunos que piensan así. ¿Sí? Y tienen barbas largas, pero así piensan. ¿Eh? No estoy de acuerdo, pero ¿Sabes? En verdad que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero... se englobaba que esa mitzvah es propiamente del tipo de guerra, o sea, reconquistar y atenderse en la tierra. No, entonces tenemos... La mitzvah de vivir en Eretz Israel incluye primero tener a Eretz Israel. ¿Cómo se tiene a Eretz Israel? Se la conquista, luchando. Luego de que hice ese paso, entonces como hay que seguir manteniendo la tierra de Israel en nuestro poder. ¿Y eso cómo se logra? Cuando tenemos los medios para poder luchar y defendernos de los enemigos que nos quieren quitar la tierra. Y luego tenemos... ya la mitzvah de vivir aquí, habitar aquí, asentarse aquí, desarrollar la vida aquí, ¿sí? Construir una casa, construir una fábrica, un edificio en Eretz Israel, es una mitzvah.
¿sí? Comprar una casa en Eretz Israel para vivir en ella es una mitzvah. Si yo compro una casa en Lima, no estoy cumpliendo ninguna mitzvah. Estoy haciendo algo que necesito para vivir. Pero aquí, además de que es algo que es necesario para vivir, es una mitzvah. Es parte de la mitzvah de Yishuv Haaretz, de habitar en la tierra de Israel. Pero eso, por supuesto, se conecta con la mitzvah del kibush, de la conquista. Si no hay conquista, entonces, ¿cómo vas a vivir aquí? Entonces, Baruch Hashem, a pesar de que durante miles de años no tuvimos esa posibilidad de poder organizarnos para poder defendernos y poder conquistar esta tierra, Hashem nos bendijo y nos dio la oportunidad. Y nos dio los medios para poder conquistar, defender y desarrollar la vida aquí por medio de un ejército que nos ayuda a todos nosotros a cumplir todo lo que podemos hacer aquí. Entonces por eso es una gran mitzvah poder hacer esto. Y estas dos mitzvot, sin ninguna duda, como dijimos, están conectadas. El salvar, el defender a Am Israel, que eso nos permite habitar en la tierra. En la mitzvah de servir en el ejército se enfatiza la parte general de cada yehudí. ¿A qué me refiero? Cuando un soldado sale a la guerra, a defender a su pueblo, se tiene que desprender de algo. ¿De qué se tiene que desprender? ¿Ah? Se tiene que desprender de su individualidad. Como va, no es que se tiene que olvidar de su familia y demás, pero ahora él ya no viene aquí a representar a su familia. ¿A quién viene a representar? A su pueblo. Esta mitzvah se debe cumplir en nombre de todo Am Israel. Ciertamente, cada vez que cumplimos una mitzvah, la cumplimos para todo Am Israel. ¿Sí? Cuando yo me pongo tefilín, cuando hago tefilá, siempre las mitzvot las hacemos para el bien de Am Israel. Pero la obligación de la mitzvah es una obligación particular. O sea, yo me tengo que poner tefilín, yo tengo que poner el talit, yo tengo que comer matzá. Pero cuando una persona sirve en el ejército, de alguna manera cada individuo anula su individualidad y pasa a ser parte de Klal Israel, del pueblo de Israel, y todos luchan unidos en la unidad. Y lamentablemente esa es una realidad que, salvo siempre excepciones que hay en todo, ¿cuáles son los momentos donde hay más unidad en Am Israel? Cuando hay peligro, cuando hay guerra. Y los cohetes del Hamas, o los terroristas, o los enemigos, ¿sí? Cuando mandan un cohete, no dicen, esto es para los derechistas. ¿Este cohete es para los derechistas, o es para los izquierdistas, o es para los que tienen kipá, o los que tienen sombrero, o los que no tienen ninguna de las dos? La dirección es Am Israel. Y por eso nosotros luchamos como representantes de Am Israel. Y eso implica una actitud valiente en la guerra. En la guerra hay que ser valiente. No hay que tener miedo. Si la persona se va a medir a él a nivel particular, y qué me va a pasar, y qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia y de mis hijos y de mi esposa y de mis padres, entonces ahí la persona entra en Heshbonot, en cuentas particulares. Y esas cosas el soldado, yo no digo ahora lo que sucede, porque me imagino que lo que sucede en el momento de la guerra es de que muchas veces por naturaleza el soldado sí tiene temor, pero la Torá le exige al soldado no tener temor, ser valiente en la guerra.
¿Okay? Hay que elevarse. Así dice el Rambam en las leyes de Melahim. Y luego de que entre el hombre en Kishrei HaMilchama, o sea, en los nudos de la guerra, se debe apoyar al Mikveh Israel, Tikva, la esperanza de Israel y su Salvador en el momento de desgracia, o sea, apoyarse en Hashem. Y tiene que saberlo, lo traduzco, Shalihud Hashem, que por la unidad de Dios Él hace la guerra. Cuando nosotros salimos a la guerra, a Milchemet Mitzvah, no estamos simplemente yendo a defendernos o a matar al enemigo. Estamos haciendo la guerra en nombre de Akadosh Baruj Hu. Y no tiene que temer, y no tiene que tener miedo, y no debe pensar, ya termino, y no debe pensar ni en su, escuchen bien, suena muy duro lo que dice el Rambam. El soldado no debe pensar ni en su esposa ni en sus hijos. Alajá. Sino que los debe borrar de su pensamiento y de su corazón. ¿En qué tiene que pensar el soldado? En la guerra, en luchar. Eso es lo que tiene que pensar. A esas personas que estamos recordando en este día, en el Yom HaZikaron, que Bemet entran en una situación muy difícil, muy conflictiva, de una mitzvah muy grande, donde básicamente tienen que despojarse de su individualidad y transformarse en hombres más generales. Ad kan, Rav Natan.